Decía Simón de Beauvoir que la infidelidad venía a completar lo que era el matrimonio. De alguna forma ella veía el matrimonio incompleto y consideraba que la infidelidad llegaba por añadidura y lo veía de alguna forma tan natural, tan inherente como un proceso que se iba a dar en la evolución del ciclo vital de la pareja, que consideraba que el matrimonio no estaba completo hasta que no se generaba la infidelidad por alguna de las dos partes. Esa idea la viene o la venía arrastrando Boaba desde los años 60, y lo que pasa es que la infidelidad es un tema que es muy sonado de manera coloquial, de forma popular, pero se le quita mucho realmente lo que es la parte sensible, lo que es la parte del sufrimiento, del propio dolor que el propio hecho trae consigo mismo y que se llega a perpetuar en el sujeto a través del tiempo. O como mismo Nietzsche decía, se llega a insertar en el alma de una forma brutal. Y tal vez es esa parte, o incluso ese propio miedo que las personas eh, minimizan el hecho del sufrimiento que llega a generar una infidelidad en la persona que ya lo está sufriendo. Es como una parte de decir, pues, o darle un hecho mínimo eh, a lo que es la infidelidad para, de alguna forma, negar el sufrimiento que pueda generar la infidelidad. ¿Por qué? Porque todas las relaciones empiezan con esa premisa de nunca te voy a engañar o no te voy a lastimar o nunca voy a hacer que ruede una lágrima tuya por culpa mía. Entonces, desde ahí empieza el problema porque esa idea está muy interiorizada en las personas, y cuando uno de los dos rompe el pacto, el pacto con el cual inicia la relación, que tal vez sea el pacto más sagrado de la relación, pues es el de la fidelidad, y por consecuencia pues es el principal motivo de los divorcios. Aunque legalmente la mayoría al final del cabo se llegan por un mutuo consensuado, realmente las personas cuando ya llegaron a ese acuerdo es porque muchas veces ya venían en una batalla fuerte, incluso ya de años, para buscar una separación definitiva, pero que muchas veces se generó, su inicio fue por una ruptura del pacto de fidelidad. Eh, el problema cabe en eso, que la infidelidad se abarca de una manera muy escueta y se trata o las personas tratan de interpretarlo de una manera muy natural, y no es que sea algo del otro mundo, sino que el abarcarlo de una manera tan simple, tan sencilla, hace que se estigmatice lo que es la pura idea de la infidelidad, pero solamente lo que es la pura idea de la infidelidad, porque posteriormente también se llegan a estigmatizar a los sujetos. Se llega a generar un estigma social, como decía Goffman, en las mujeres que son infieles. En ellas se genera un estigma, de la misma forma que se genera un estigma en las mujeres que salen embarazadas dentro de los procesos académicos, o que a veces no llegan vírgenes al matrimonio, y se van generando algunos tipos de estigmas que se acentúan desde todavía un sistema machista que está inserto en la cultura predominante todavía
aquí en México y Latinoamérica y en gran parte del mundo todavía existen ese tipo de concepciones machistas que estigmatizan a la mujer que fue infiel. Pueden hablar de la infidelidad y lo hacen ver como si la infidelidad no fuera nada, como si no doliera. Pero eso es como un mecanismo inconsciente de negar que el sufrimiento que genera la infidelidad es severo, es brutal. Es por eso que de alguna forma hablan de ese sentimiento de forma fría, como lo hacen los médicos cuando los médicos tocan el tema de la muerte. No es que no le tengan miedo a la muerte, es que una forma de negar a la muerte es hacerle creer que no le tengo miedo. Y las personas lo hacen, se ponen esa careta, esa máscara de ironía, de soberbia, de fuerza, que la infidelidad no les genera o no les generaría nada y creen saber incluso cómo es que se van a comportar cuando eso les suceda. Porque en el momento no están pensando en que ellos pueden ser infieles. Realmente lo que les camina primero en una idea es que les pueden ser infieles. Las personas no consideran que vayan a ser infieles. Realmente les preocupa que les puedan ser infieles. Ellos solitos se visualizan en el otro creyendo que el otro me puede ser infiel, cuando no es más que una mera proyección, porque esa mera proyección lo que único que indica es que él sabe que también tiene la capacidad de ser infiel, porque nadie escapa a lo que es la punción sexual, que viene considerando ya eh, como una parte evolutiva del ser humano. Incluso el proceso de la fantasía también es un fenómeno psíquico que solamente se configura en el ser humano. La capacidad de estar fantaseando que puedes serle infiel a la pareja, de serle infiel al otro, pues te genera esa capacidad de un día poderlo ser por cuestiones naturales, por propias cuestiones evolutivas. Como decía Schopenhauer, la voluntad lo único que quiere es perpetuarse a sí misma. No le importa el sufrimiento que vaya dejando a su paso. La forma de la propia voluntad de existir es a través del sujeto. Y lo único que esa voluntad quiere es la reproducción de ella misma, a través de la propia reproducción y la perpetuación de la especie, sin importar las secuencias que va dejando el generar esa perpetuación de la especie. Porque es sencillo querer pactar un compromiso inicial de fidelidad y plasmar esa promesa de exclusividad, pero se está yendo en contra de cuestiones biológicas naturales. Se considera que el hombre es más infiel que la mujer, porque tenemos 10 veces más nivel de testosterona en el organismo. Y la testosterona es lo que genera a la libido y ayuda a la activación y a la estimulación del deseo sexual. Pero ya hay muchos estudios en la actualidad que están contrapunteando a la propia biología, a la propia naturaleza o al hecho instintivo que aparentemente le correspondía al varón. Hoy día hay muchas mujeres que de manera contextual, impulsadas o empujadas por el empoderamiento, la inercia que está trayendo la cultura, están equiparando las cifras de la infidelidad. Ya esa brecha que estaba muy marcada entre hombres y mujeres en los últimos años se ha cerrado bastante. Y muchas personas niegan incluso la relación por no querer inmiscuirse en el sufrimiento que pueda traer la relación consigo mismo. El propio sufrimiento que pueda generar el saber que no vas a ser el primero
ni el último ni el exclusivo de la pareja. Decía Nietzsche que no se comparaba todo el dolor que hubieran sufrido miles y miles de animales cuando los torturaban para obtener una verdad, refiriéndose con el término de animal a las personas, con el dolor que le podía generar una joven culta, histérica, con una noche doliente. Con eso a él le bastaba para equiparar ese sufrimiento que una sola persona en una sola noche le podía generar, con todo el dolor físico que podía equipararse a la tortura de miles de personas. Él equiparaba todo ese sufrimiento que se podía vivir con el puro hecho de una traición, y no se quedó corto, aunque tal vez él no vivió tal cual una infidelidad, porque no se sabe realmente a grandes rasgos si tuvo una relación más estrecha con Salome, pero en su texto, cuando lo equipara a lo que es el sufrimiento de tener una noche doliente con una chica culta, pues es más que obvio que se refiere a Salome. Cuando él pretende entablar una relación con ella y ella prefiere irse con su amigo que era Paul Ré, y no se quedó corto. Realmente Nietzsche profundiza realmente lo que es el dolor de una traición dentro de una relación. Si él interpretaba tanto dolor que nunca tuvo realmente una relación formal con ella, como ya dentro de lo que viene siendo una relación de pareja formal o un matrimonio, y simplemente con sentir la sensación de traición, él ya sufría. Y es que el sufrimiento que se perpetúa en el sujeto que ya fue de alguna manera víctima de las circunstancias de la infidelidad, es fuerte, es fuerte. Y más porque hay diferencias de género. A las mujeres les preocupa más la cuestión de la parte emocional cuando la infidelidad se está dando en la otra persona. Pero culturalmente ellas tienen más capacidad para exteriorizarlo. Ellas tienen esa posibilidad porque culturalmente se acepta que el varón pueda serle infiel a la mujer. Y el varón, si es infiel, no se le estigmatiza. Pero a la mujer sí. Y ahí es al revés. El que se llega a estigmatizar es el varón que ya fue infiel y pertenece o sigue quedándose dentro de la misma relación. Si él le exterioriza que la persona con la cual vive su pareja le fue infiel, a él sí se le estigmatiza culturalmente. Desde ahí se puede ver cómo es que el propio lenguaje empieza a castigar también al sujeto, porque no puede culturalmente contar de manera abierta lo que está sintiendo, lo que está sufriendo, por el temor o el prejuicio de que los demás también van a ejercer un prejuicio sobre de él. Al empezar a cuestionarle, pues es por qué te quedaste en la relación, por qué no te fuiste, y los amigos le van a empezar a decir, pues yo ya me hubiera ido, ya lo hubiera dejado. Entonces, en ese tipo de situaciones, lo que empieza a pasar es que la persona no lo exterioriza. Esa diferencia de género que se da entre hombres y mujeres es diferente. No quita que les duela de la misma forma. Simplemente es que la mujer aprende socioculturalmente a exteriorizar el malestar y el varón no.
no está bien digerido dentro de la cultura el que se exteriorice. Porque él tiene el prejuicio culturalmente de que si la persona le engañó, tal vez fue por algún problema de carácter sexual y eso puede arrestar su hombría. Al que le corresponden 7 parejas es al varón. Y entonces, si él no pudo, entre comillas, sujetar a una o poder aprender a una sola y esa persona se le fue, pues ya no empieza a cumplir con ese rol social que la propia sociedad, la propia cultura le está exigiendo.